Hola a todos, un saludo, soy Jaime Garzón, periodista y comediante colombiano del siglo XX. En el día de hoy vengo a hablarles de los principales acontecimientos de lo que va corrido del siglo XXI en Colombia estos primeros 25 años. Bueno, empecemos primero hablando de la última década del siglo pasado, en la cual se vieron acontecimientos muy importantes, como el primero fue el movimiento de la séptima papeleta, el cual buscaba una reforma a la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue instituida en 1990 y al año siguiente, en 1991, se logró la programación de la nueva Constitución Nacional de la República de Colombia de 1991, la cual ha regido a partir de 1991 hasta la actualidad. Em, Seguidamente viene por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno nacional de Colombia una estrategia aliándose con el nombre de Plan Colombia, el cual consistía en que los Estados Unidos daría un apoyo militar económico a Colombia para hacerle frente a los grupos terroristas al margen de la ley, como las guerrillas y los carteles del narcotráfico, ya que Estados Unidos también se estaba viendo afectado por el ingreso de cocaína proveniente de Latinoamérica, en especial de Colombia, por lo cual se creó este plan en contra de estos grupos. Bueno, ya sabemos que terminando el, el siglo pasado se realizaron algunos procesos de negociación con las guerrillas, pero no fue posible concretar una paz definitiva. De igual manera, bueno, para empezar en el siglo XXI ya, en el año 2002 se elige como presidente al señor Álvaro Uribe Vélez, quien durante su periodo se caracterizó por su plan de seguridad democrática, el cual consistía en hacerle frente a estas organizaciones al margen de la ley, eh, con todo el pie de fuerza de las fuerzas militares, incluso aumentó el pie de fuerza, lo capacitó y con el apoyo de los Estados Unidos, pues se adquirió nuevo material, helicópteros y armamento para hacerle frente a las guerrillas. Seguidamente, durante su primer mandato, se creó el, se creó, se creó la figura de la reelección presidencial, con la cual pues el señor Álvaro Uribe logró tener un segundo periodo en el cargo de la presidencia de la República por elección popular, obviamente. Entonces, durante este segundo mandato se consolidó una serie de golpes a estas estructuras ilegales, como la operación Jaque en el año 2008, la cual fue una operación en la que se liberaron a Ingrid Betancourt y otros secuestrados, entre ellos unos americanos, lo cual fue para Colombia muy importante, ya que fue una operación reconocida internacionalmente porque no se derramó una sola gota de sangre, ni de los insurgentes ni de las propias tropas colombianas. De igual forma, se dio en el golpe en frontera con el Ecuador a alias Raúl Reyes, quien fue abatido por un bombardeo. Seguidamente, en su mandato ya para el 2010 se termina, el señor Álvaro Uribe entrega la presidencia al, s- al su entonces ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos Calderón, quien dio un pequeño giro en cuanto a la forma en que se iba a llevar el asunto con las organizaciones al margen de la ley, quien pues decidió intentar negociar con estos grupos, ya que el anterior presidente los había tenido un poco, digamos que aislados y debilitados. Entonces aprovechó esto
buscar una negociación. A lo cual pues en el año 2012 se iniciaron negociaciones con, con la guerrilla de la FARC, con la intermediación de algunos países como Cuba, como Venezuela, y los cuales fueron muy importantes para que se desarrollaran las negociaciones que al cabo del 2016 pues se llegó a un acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos Calderón y los líderes organizacionales de la guerrilla de las FARC. Para, debido a esto, el señor presidente Juan Manuel Santos fue ganador del Premio Nobel de la Paz, eh, y pues posteriormente también eh, terminó su periodo y siguió el señor presidente Iván Duque Márquez, al cual le tocó enfrentar una situación no muy común. Su segundo año de mandato se presentó a nivel mundial la pandemia, en la cual pues a nivel mundial hubo crisis económica y pues social, porque se vio obligada a la población mundial a quedar hacinada en sus hogares debido a que al desconocimiento y a que pues esta enfermedad estaba llevando a demasiadas personas a la muerte, más que todo aquellos con enfermedades congénitas, no, sino enfermedades, digamos que ya con cierto nivel de gravedad. Por lo tanto, el señor Duque tuvo que enfrentar una situación muy peculiar para cualquier presidente de cualquier país en ese entonces. La, la pandemia dejó para el mundo pues la experiencia de que la humanidad la humanidad es débil y que pues no se puede confiar. De igual forma pues las personas nos vimos obligadas a quedarnos en casa, las actividades económicas fueron reducidas, muchos hogares perdieron sus fuentes de ingreso, muchos trabajadores quedaron sin empleo y muchas empresas llegaron a la ruina debido a esta situación económica que se dio por cuenta del aislamiento del- de las personas. Seguidamente, para el año 2022, la República de Colombia, bueno, en su totalidad la gente o su mayoría se eligió por elección popular al señor eh, Gustavo Petro Urrego como presidente, dándose así un giro hacia la izquierda, ya que pues había predominado durante la historia colombiana la derecha. Mm, y pues hasta la actualidad ese es el acontecer que ha sucedido en Colombia. Económicamente el país ha enfrentado situaciones, entre ellas la más difícil que fue la de la pandemia, la crisis del 2008 que fue a nivel mundial también. em, a nivel social pues se han presentado diferentes acontecimientos como la revuelta popular que surgió en el 2021, por lo cual se dio el giro hacia la izquierda en la política colombiana. Eh, de igual manera, pues en algunos momentos de la historia se han intensificado nuevamente en los últimos años los grupos al margen de la ley han tomado fuerza nuevamente, pues algunos de los que firmaron la paz con el presidente Juan Manuel Santos renunciaron a seguir con el proceso, ya que alegaban el incumplimiento por parte del Estado de algunos de los puntos que se habían acordado en el acuerdo de paz, creando un nuevo grupo al margen de la ley que se llamaba la Nueva Marquetalia, por lo cual pues el Estado nuevamente entró como en un estado de conflicto que se ha visto nuevamente reflejado en los últimos años. Eh, en lo político, pues se crearon algunos movimientos como después de la firma
del Tratado de Paz, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se convirtieron en un partido llamado Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, la cual pues más adelante se mezclaría con otras entidades políticas de izquierda para crear el actual pacto histórico. Y bueno, creo que hasta aquí son los acontecimientos que más importancia han tenido a lo largo de este siglo en Colombia, este primer cuarto de siglo. Muchas gracias, espero verlos en el próximo video.